para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca, nunca, nunca estarás en el olvido de lo que hizo y dijo el amor y la pasión desde tu boca. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, enorme placer reencontrarnos con nuestro público, cruzando el puente, comunicándonos, mediando el trabajo profesional de este equipo de TVO, con Marcelo Chávez, Jorge Fernández, Rafa Gómez, Eduardo Mercado. No me olvido de nadie, ¿no? Nuestro agradecimiento porque, bueno, con su trabajo profesional se posibilita precisamente que ahora estemos en este preciso momento en algún hogar, en algún lugar de trabajo donde con el televisor encendido nos ven o utilizando las redes también nos buscan. ¿Ves el puente? Suele decir en nuestras publicaciones, ¿ves el puente? Y lo importante es poder visualizarlo con lo que implica, ¿no? Esa posibilidad de cruzarlo, de comunicarnos. Eso es lo importante. Leía días atrás algo que refería a esa posibilidad o intento, al menos, ¿no?, de bucear en lo ominoso y triste de lo que es la condición humana y plantearse la finitud, mira cómo estoy memorizando, la finitud de la vida, y si no era la existencia, el universo, no sé qué cosa así. Y eso lo escribió una escritora a quien tengo el gusto de conocer y poder dialogar con ella hoy, que se llama Beatriz Ardisi. Ya le estoy dando Beatriz Ardisi. Ardisi, la más cordial bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, un placer conocerte personalmente. Igualmente yo. Sí, ahora vamos a bucear en tus mundos también. Ay, no Bueno, exageremos. Lo que vos nos permitas. No exageremos, no lo permito. ¿Ah, no? No, en mi mundo no. Eso quiere decir que por ahí... No te lo permito. Bueno, los mundos que has creado con la literatura. Seguro, y la literatura es un plagio universal, porque uno cuando lee, interpreta, reinterpreta, sí, y a veces copia sin darse cuenta. Y por eso te digo que es un plagio universal. Ah, mira. Sí. Sí. Y leer es una actividad, dijiste... Insalubre. Insalubre, sí, ese es el primer libro que publiqué. Mirá. Aparte había publicado en varias antologías, sí, pero el libro que publiqué, de una editorial de Buenos Aires, lo publiqué en Buenos Aires, insalubre, claro, uno llega a pensar cosas raras. Bueno, por eso enseguida me vas a... Es peligroso, ¿no? Lo mismo cuando hablaba de los 3 demonios. ¿Cuáles serán esos 3 demonios? Pero todo esto, como el programa recién empieza, tendremos tiempo, si quieres, de entrar, cuando yo digo, en tus mundos creados, no tu mundo personal, que parece tener ciertos misterios que dicen, no te lo permito, no abordaremos en ello. Cuando yo no tuve la suerte de estar presente en lo que fue justamente la presentación de este libro Incertidumbres, tu última obra, sí, hasta el momento, pero estaba allí la doctora Marta Castellino en la presentación. Entonces yo digo, bueno, de alguna manera nos va a resumir Marta también lo que ha sido desde su interpretación, conocimiento y demás cosas, como para también conocer todo esto. Marta, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. He leído algo de vos, Marta. Doctora, profesora, licenciada en letras. En letras, sí, dedicada a la literatura de Mendoza, eso claro, es lo más importante. Sí. ¿Sufres a veces cuando ves lo mal que nos expresamos tanta gente? Es decir, qué daño que le hacemos a nuestro idioma, a nuestra forma de expresarnos, ¿no? Es así, sí, realmente. Lamentable. Realmente es lamentable, sí, pero bueno, también están los escritores que nos reconcilian con el uso del idioma, como Beatriz. Claro. O sabés que imaginaban todo en este contexto del pensamiento, las letras, la presentación, desde tu conocimiento y experiencia. Yo digo, ¿cómo llegarán estas letras de pronto a una persona, a una artista plástica que está especializada en lo que son artes visuales? También, ¿no? Y cómo empieza a crear esas imágenes para facilitar también, complementar todo lo que será esa comunicación. Bienvenida, Luciana Enríquez. Gracias. ¿Tuviste a cargo la ilustración del libro Incertidumbres? Tuve a cargo la ilustración del libro, sí, señor.
Sí. Sí, señor. El destino nos puso en el camino una a la otra. Y nos llevamos muy bien. Y nos llevamos muy bien, sí. Me llevo muy bien con Beatriz y me llevo muy bien con sus cuentos también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si a ustedes les parece bien, tratemos de recrear, les voy a pedir que recreen ese momento, ¿no? En que con este libro, Incertidumbres, Beatriz Ardesi le toca a la doctora Marta hacer la presentación de este libro. ¿Quisieras recrear ese momento como para que nosotros ya estemos introduciéndonos en ese mundo? Sí, cómo no. En realidad soy lectora de Beatriz desde el primero de los libros. El que vos mencionaste, Leer es una actividad insalubre, que es del 2016. La seguí con 3 demonios del 2021 y bueno, y ahora tuve el gran placer de hablar de incertidumbre. Yo ya había escrito algo, sobre todo sobre el segundo, sobre 3 demonios. Y entonces a mí lo que me desafió fue encontrar constantes y variables, diríamos, o sea, elementos que ligan este último libro con los anteriores y a la vez destacar cuál es la originalidad de este libro. Y eso fue lo primero que a mí se me planteó, llegado el momento de presentarlo. Bueno, y lo que yo mencionaba en la presentación es que hay algunos elementos de unión entre los 3. Primero, en todos ellos se refleja Beatriz como es decir, una lectora infatigable, una mujer que domina muchas enciclopedias, es decir, muchos saberes que entran a formar parte después de la... Ella dice que no, pero es así. No, pero sí. Y algunos tienen que ver, por supuesto, con su quehacer universitario, con su desempeño en las cátedras. Y luego cada uno de ellos puede tener también algunas variables. Por ejemplo, en el primero hay mucha referencia o reescritura de textos clásicos. Clásicos entendidos como los que vienen de la mitología grecolatina, pero también los que son clásicos de la literatura en general. Por ejemplo, Cortázar, por ejemplo. En el segundo... A mí me fascinó ese libro porque encontré en él muchas de las características de un fenómeno literario que está muy en boga actualmente en la literatura, no solo argentina, sino mundial, que es lo que se llama el gótico urbano. Es decir, no el gótico de los castillos, los vampiros y demás, sino lo ominoso de nuestra propia sociedad, donde desaparece gente, donde hay tantas desigualdades. Y por último, en el tercero, que toma algunos de estos elementos, me llamó la atención algo que creo que compartimos con Beatriz, que es la predilección por la matriz policial, mejor dicho, criminal, en el sentido de que no hay detectives al modo del policial clásico, sino que se recrea ese submundo. Por ejemplo, hay un cuento de ese libro que a mí me encanta y que es el de la señora, y que siempre me olvido el título, Beatriz. Yo también. Algo de la anciana señora que sí, no se sabe el nombre, pero no es bien el título. No, pero es parecido. Es largo y es casi una novela. Yo le digo a Beatriz que tendría que tentar suerte en la novela también, porque tiene esa capacidad para crear personajes con mucha densidad. Claro. Bueno, y eso es lo que yo comenté en la presentación. Genial. Sí, veíamos recién precisamente las imágenes, porque ¿cuántos cuentos son los que están contenidos en este libro? Ay, son bastantes. Son bastantes. No me acuerdo. Bueno, mira, acá veo uno. No, fíjate, el último índice. Mira, acá dice todavía no puedo morir, y veía uno que es dudas. Sí, hay algunos que son muy cortos. El colapso. Pero yo creo que hay entre 30 y 40, fíjate, sí, porque son cortos, salvo el de la anciana señora. Que nos olvidamos el nombre. La anciana señora, sí, estamos todos como la anciana señora. Ajá. Viste que a los músicos, intérpretes, muchas veces se les pregunta
¿Tenés alguna entre tus propios temas, alguno que prefieras? Porque no te pasa a vos que te preguntan, por ejemplo, si nos remitiéramos a este libro, sí. ¿Hay alguno de estos cuentos, relatos, que son cuentos más que nada? Son cuentos, sí. ¿Que prefieras? Relatos, cuentos o relatos. Bueno, sí, hay alguna diferencia que no me voy a poner. Ancianas, de la anciana señora, Secretos de la anciana señora sin nombre. Ese es extenso, es lo que dice Marta, que podría ser una novela. Claro. Sí, pero no sé, no soy capaz de escribir una novela. ¿Quién sabe? A lo mejor el año que viene nos sorprende. Yo te pido más detalles del libro, pero como estoy viendo imágenes, ¿no? Esa es una imagen, claro, sí. Y tenemos últimos aquí momentos. Sí. Pero ese cuento se refiere a la pandemia. Ajá. Los últimos momentos en que el protagonista sabe que va a morir y se encuentra como algo muy extraño, están con esas escafandras, tipo escafandra, claro. Porque no se podía, ni el enfermero se podía acercar sin vestirse como un astronauta. Claro. Bueno, por eso dice últimos momentos, se va a morir. Sí. Por la epidemia. Ahí está, claro. Porque hay 2 o 3 cuentos que los escribí durante la epidemia, porque te digo que para mí la cuestión esta de la pandemia, sí, yo sé que en general se sufrió mucho, pero a mí me fue muy útil porque escribí mucho y por online hice varios seminarios y varios talleres. No es que esté contenta con la pandemia, no, para nada. Pero reconozco que yo aproveché esos 2 años que estuve recluida en mi casa. Claro. Entonces, varios de esos cuentos han sido escritos durante la pandemia. Como resulta de las crisis, bueno, está dicho para quienes escriben, ya sea cuentos, relatos, incluso letras para canciones, que muchas veces desde la tristeza, desde una situación claro, no feliz. Una situación hasta límite, llegaba a una situación límite porque no sabías si vos te ibas a enfermar y se ibas a acabar como en ese cuento que acababa. Y viste que no ahí, sabías. Y ahí pareciera, lamentablemente después no, ya lo dice la historia de la humanidad, digo, pareciera que a partir de ahí, al tomar conciencia de la finitud, de la vida, que vamos a ser mejores personas. Y si te salvás, tener consecuencias, tener secuelas, como se dice en medicina, tener secuelas. Claro. Entonces, te digo que a la larga, y ahora lo veo en perspectiva, bueno, como dijéramos ahí una antigua expresión o aforismo, no te fue tan mal, gordita. Claro, es cierto. Bueno, Luciana, llega... no el libro terminado aún, no, obvio, ¿no? La idea, el bosquejo, por parte de Beatriz, ¿cómo te interpela, cómo te desafía para tu trabajo? A mí no me llegó ni el bosquejo, a mí me llegó una serie de cuentos impresos, que eran 12 inicialmente, eran 12 cuentos, con una guía visual. ¿Sí? A mí me llegaron los 12 cuentos impresos con una hoja que tenía un montón de imágenes, que eran las imágenes que Beatriz había preseleccionado en su cabeza para que ilustraran los cuentos. Yo los vi y dije, bueno, como referencia está bueno, pero bueno, cuando empecé a leer los cuentos, claramente fueron saliendo otras imágenes. Y nos pasó que yo me enrosqué un montón en dibujar cuando le mando a la editorial, porque nosotras no nos conocíamos, todo esto fue por intermedio de la editora. La editora los recibe y me dice, no, pero Beatriz lo que quería era una reinterpretación de las imágenes que te mandó. Y yo le dije, no, porque yo no puedo reinterpretar algo que ya está hecho. O sea, habían imágenes, habían algunas referencias que habían sido inspiración para Beatriz, que tenían que ver con obras plásticas. O sea, había un cuadro de Braque, entonces yo decía, yo no puedo rehacer una obra que ya se hizo, porque no me siento cómoda, porque no es mi estilo, porque qué sé yo. Y en ese dimes y diretes con la editorial, las imágenes llegaron hasta Beatriz. Y ahí me llamó Beatriz y me dijo, me gusta, sigamos. Así que bueno, salieron de ahí. De esos 11 quedaron 11 imágenes nada más y la portada, porque hubo un cuento que no lo pudimos ilustrar. No hubo chance, porque ese justamente está el relato describe una obra. Entonces de repente recrear la obra que yo ya había visto,
Y fue como que se complicó, así que de los 12 cuentos quedaron ilustrados 11 y la portada. Estaba mirando ahí entre los títulos de algunos cuentos. Sí. Cuéntamelo otra vez. Bueno, no, pero espérate, yo te voy a contar eso. Dale. Espérate. Que no va a ser otra vez porque no me has contado. A Luciana, pero siempre estoy por preguntar. Sí. Pero, ¿cuál de los cuentos y cuál de las ilustraciones? A ver si pueden pasar las ilustraciones de Luciana. Decirle al señor. A ver si puedes pasar las ilustraciones. Cuéntamelo otra vez, claro, ese es el que quieres que te diga. Sí. Bueno, claro. O le pregunto primero a Luciana y después volvemos. O hablo de este. No, habla de lo que quieras y ellos van pasando lo que tienen allí. Sí. No, es que quería preguntarle a Luciana cuál de los cuentos o cuál de las ilustraciones referida a los cuentos que vos interpretaste el cuento, es decir, no, vuelvo a pensar. La ilustración o el dibujo, o como le llamemos, la pintura, interpreta el cuento. Sí. ¿Cuál te gustó más? Ahí está. La de Té a las 5 de la tarde. ¿O cuál te gustó más? ¿O la ilustración, o la interpretación, ambas. O el cuento? El de Té a las 5 de la tarde. Ese. Sí. Claro, pasa que esas imágenes son imágenes de no, archivo, esa de un imagen video no que es de hizo Luciana. la nieta de Beatriz. Sí, es de Carolina. Mis ilustraciones son Ese tampoco. Claro, por eso, en tinta. Sí, no son las ilustraciones mías. Claro. Ajá. Por eso yo te pedía las ilustraciones que dicen de Luciana. Mira, acá tenés el seguí pasándola. Ese que fue el primer cuento que leí y es la ilustración que más me gustó cómo quedó. Claro. Que más yo veo más relación, más charla, más vínculo entre el cuento y el dibujo. ¿Cuál? El de Té a las 5 de la tarde. Bien, ¿respondí a la pregunta? Sí. Perfecto. Sí. Haremos una pausa, no será para tomar un té, no son las 5 de la tarde aún, pero estamos... Claro, porque hay un a esta cuento... hora no. No, ese té. Ese té no. No, ese té del... el té del cuento no. No, por lo mejor no. No, el té del cuento no. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ya volvemos. Estamos cómodamente aquí sentados en estos sillones, que son de la fábrica de Living Prieto, tan conocida la fábrica de Living Prieto, ahí en Acceso Norte y Pescadores de las Heras, una gran variedad ahí en ese salón de venta y exposiciones para que puedan acercarse. Dije, Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Estuvimos compartiendo un muy grato momento celebrando la amistad ahí en el restaurante A Punto, que está en el Paseo Estaré del Puente Olive, de modo que le agradecemos a su responsable del restaurante, a Guillermo Molina, a todo su equipo de trabajadores por tan buena atención. Y los recomendamos, Restaurante A Punto, allí en el Puente Olive. Hablando de gastronomía, recordemos que UTGRA, que es el gremio que agrupa, nuclea, representa a los trabajadores hoteleros y gastronómicos, sigue dictando cursos de capacitación profesional ahí en Avenida Mitre, 741 de Ciudad, de modo que los recomendamos porque no es solo para afiliados, sino para el público en general. Habrán visto muchas veces nuestros programas con la presencia de músicos, artistas, autores, compositores, intérpretes, porque la música hace bien y esto lo propicia SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, que nos acompaña también en el programa. Pasa tan rápido el tiempo, llegará agosto, septiembre, y en septiembre, en el mes de los mercantiles, se está, ya organizando todo, pero no voy a anticipar porque no vamos a dar tiempo a Fernando Ligorria, quien es el secretario general del SEC, para que nos comente luego en próximos programas todas las actividades que se están programando allí precisamente. Agradecemos también el acompañamiento, auspicio de la Municipalidad de Mendoza aquí en el puente. Ahora sí, vamos a buscar una pausa. Vamos a la pausa breve, ya volvemos. Amables, gentiles, sentidas, por todo lo que tuve del querer, de por vida tendré el alma agradecida. Se viene una nueva Expo Educativa Mendoza. Vas a poder encontrar toda la oferta para elegir lo que quieras estudiar, hacer talleres de orientación vocacional y muchas actividades más. Te esperamos el 7 y 8 de agosto en las naves Cultural y Uncuyo de 9 a 18. Viví la experiencia Expo. Caminos por descubrir.
Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras, Fábrica de Livings Prieto. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Si lo conoces, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. UDGRA, 40 años de gestión y compromiso. Un nuevo hacer por tu futuro. UDGRA Mendoza, Mitre 741 Ciudad. ¿Qué tratamiento buscas para tu cuerpo? Spa Quanjin, masajes, estética corporal y facial. Peatonal Sarmiento 74, segundo piso, oficina 1 Ciudad. Quanjin es relajación, salud y belleza. Encontranos en redes y entérate de todas nuestras promociones. Quanjin, Spa Cuerpo y Alma. Tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Caballero sin memoria no lo digo. Y así suele pasar, no hay que preguntar muchas cosas porque la memoria suele flaquear, falla a veces, ¿no? Algunos dicen, sí, bueno, te acordás cuando no te conviene, en algunos casos, en la vida es así, la historia de la humanidad, ¿no? Y ¿qué memoria debe tener realmente la gente como ustedes, ¿no? No hemos dicho que Beatriz es además profesora, doctora en historia. Ay, ¿de dónde sacaste todos esos datos? Porque yo no te dije porque nada. yo he dicho que yo buceo en lo... Ah, igual que yo. Claro, por supuesto. Iba a decir en lo ominoso y triste. Buceamos, sí. Bueno. Sí, ¿no? Como no tener ese dato. Pero si hay algo que no fuese cierto, vos, obviamente, enfrentando la cámara, eras, no señor, eso no es cierto, voy a corregir. Pero no, sos profesora, por supuesto, y doctora en historia. ¿Y sí, será bueno, cierto eso de que cuando... No, pero eso ya hace mucho tiempo. Ya pasó. No, hace mucho tiempo. No puede ser hace mucho tiempo por tu juventud, no puede ser tanto tiempo atrás. Oíme, No. y naciste en Buenos Aires vos, ¿no? Mirá, pero hace 1000 años. No, porque no hace 1000 años que naciste. No, hace 1000 años. ¿Te sentís vieja? Hace 1000 años. Beatriz, ¿te sentís vieja? No, soy prehistórica. Soy prehistórica. O sea, que yo imagino... imagino porque esto es no, bueno. Pero no, habré nacido, pero bueno, por esas casualidades, viste, uno nace en un lugar, en otro, no, pero soy mendocina. Soy mendocina y estudio en literatura mendocina con Marta. Ahora estamos estudiando a Susana Tampieri de Estrella, que les recomiendo, que yo digo mi gran error y mi gran falta. Me confieso, no sabía nada, la conocía de nombre, pero ahora la estoy conociendo, ya leí una novela, gracias a Marta. Y entonces sería muy interesante que nos anotáramos, que siguiéramos y que estudiáramos la literatura mendocina. Con el taller de Marta, por ejemplo. Por ejemplo, porque claro, por ejemplo. Principalmente. Digamos que principalmente. Por el momento. Que principalmente. Va a seguir después Sábato. Va a seguir Tejada Gómez. Tejada Gómez. Di Benedetto.
y una escritora muy poco conocida que es del siglo XIX y es la autora de la primera novela histórica mendocina, que es Rosario Puebla de Godoy. Bueno, así que claro, entre los consagrados ponemos estos otros. Bien, ¿sabés cuando decías recién Beatriz? Perdóname, viste que en 1000 años, porque me confundí con Sábato, fíjate, se cruzaron y Sábato nada que ver con los mendocinos. Claro. Se cruzaron. Bueno, recordaba cuando decías recién, yo soy mendocina, ¿no? Recuerdo dos cosas, pero una puntualmente, con relación a Alfredo Bufano. Que bueno, nació en Italia, sin embargo, también dice, yo soy mendocino también, ¿no? Sí, lo dice en cuanto verso puede. Claro, y me encantaría, si hay tiempo, tenemos que darnos tiempo, como para que así, al pasar, aunque sea, ¿no? Pero sin subestimarlo, por supuesto, ni minimizar en modo alguno, los collados eternos. ¿sí? Enseguida te lo pido, porque esa fue una importantísima obra, ¿no? Que tuvo lugar el año pasado. La edición, claro, la hicimos el año pasado. Es hermoso el libro, ¿eh? Sí. No solamente por lo valioso del prólogo, el estudio académico que hace del prólogo, y después están los romances y las ilustraciones que son bellísimas. El libro es bellísimo. El libro es por dos razones, por lo que vale literariamente y por lo que vale por las ilustraciones. Eso escuché decir. Sí, lo recomiendo también. Claro, lo recomiendo, sí. Hablando de ilustraciones, recién pedías ilustraciones de Luciana. Y acá el equipo de profesionales del Correo tiene algunas. Y nos detenemos entonces en el cuento que más te importó. Sí, para que vos nos cuentes, Luciana, con esas imágenes, lo que fue la presentación del libro Incertidumbres. Ese es el gato de las 5 de la tarde con el té. No es un gato muy bueno. No es un gato bueno. No, Ajá. No, el gato no tiene la culpa. No sé si alguien tiene la culpa, no hay un Bueno, allí están las ilustraciones de Luciana. Esa es la ilustración de té a las 5 de la tarde. Ajá. Por eso te decía que no ibas a querer tomarte. ¿No? Y bueno, pero yo tengo... leeré el libro cuando ya esté dedicado, autografiado por la autora. Bueno, pero en definitiva... Se te van a ocurrir un montón de preguntas más para Beatriz cuando leas el libro. Sí, señor. Bueno, dale. Y eso que vimos, esta otra ilustración... Esto es otra obra el cuento se llama... Esa se llama... Bueno, a ver... Bueno, pasamos a otra. Esa es una hermosa reinterpretación. Hay dos cuentos de Beatriz que hacen alusión a la Odisea de Homero. Eso es la ilustración de un cuento que se llama Regreso a Ítaca. Bien. ¿Y esa? Y eso es un collage ilustrado que también es una trilogía de cuentos que está dentro del libro, que es terrible y que son 3 visiones diferentes acerca del asesinato de Camilo Gorman. ¿Ah, sí? Bien. Exacto. Sí. Y ahí tenemos... Este es absolutamente distópico, el cuento es un cuento tremendo, terrible, que está situado en las ruinas de Paramillos. De Paramillos. Sí, ahí se va a acabar el mundo. Ahí dice Beatriz que se va a acabar el mundo. Ahí se va a acabar el mundo. Sí. Ajá. Sí, tal cual. ¿Qué cosa? Sí. Así que no vayas a Paramillos. No, bueno, por ejemplo, es uno de los dibujos que más costó, dentro de otros, porque el cuento está inspirado en una obra artística, en una pintura. Entonces tuve que mirar la pintura durante mucho rato, leer el cuento muchas veces y encontrar algo que representara la imagen sin copiar la obra original, que fueron de los más complejos. Bien. Este es un hermoso cuento. Es un hermoso cuento. Un hermoso pero recién hablaban que el cuento preferido era Cuéntamelo otra vez. Que fue con qué empezaste la presentación. Yo no lo leyó Carolina. Sí, a mí es un cuento que me gusta mucho. Tiene que ver con eso que yo decía de la reinterpretación de los clásicos. Ajá. Por eso, Cuéntamelo otra vez, y la imagen que repite a Caperucita Roja. Es como una vuelta de tuerca a temas que ya
conocemos todos y que por eso nos resultan tan sorprendentes. No sé, Beatriz, si querés agregar algo de ese cuento. Sí, podría ser una pequeña explicación. Es un cuento muy corto. ¿Cómo es que se llama? Cuéntamelo otra vez. Sería la primera ilustración. Sí. Que es una ilustración de Carolina. Bueno, cuéntanos. Es un cuento, Sí, una reinterpretación. Dale, me quedo pensando, el tiempo pasa, nunca se dijo, el tiempo tirano, pasa tan rápido en televisión, ¿no? Pero vos sabés que me quedo pensando en algo, cuando vos decís en tu libro, ¿no? Sí. Plantearse la finitud de la vida Sí. y de la civilización. Sí. Bueno, planteemos, ¿no? esa finitud. ¿A qué conclusión te lleva? ¿Dónde te ubica? Porque vos dijiste recién, va a desaparecer todo en Paramillo, no vayas a Paramillo, ¿no? ¿Cómo te autopercibes, ¿no? Si quieres dimensionarte en el universo, ubicarte en la finitud. No somos nada, no queda nada, debemos vivir con temor porque no existís más. Y por eso el libro se llama Incertidumbres. Nada es certero. Lo único certero es que nos vamos a morir. Sí, es verdad. Pero ni tan siquiera, porque tampoco tenemos certidumbre de cómo vamos a morir, cuándo y cómo. No. Ahora, entre el cambio climático, entre la energía nuclear y entre otras cosas raras que escribo en algunos cuentos, tampoco tenemos certeza de que la Tierra siga habitada, y con la desaparición paulatina de todo lo que vive sobre la Tierra. Me estoy refiriendo a los que tienen vida que no son humanos. Es decir, a la ecología, a lo que ahora se llama ecología, que también estaría relacionado con ese cuento de Cuéntamelo otra vez. Bien. Cuando en este andar por la comunicación, a través de la radio, televisión, he tenido oportunidad de dialogar con tantas personas que te enriquecen, ¿no? Como toda comunicación, aun cuando no estés de acuerdo. Bueno, así por eso andamos. A veces uno piensa, mientras más sé, no sé nada, ¿no? En el sentido de cuando hablamos de esta finitud, y muchas veces me estás hablando de lo material, ¿no es cierto? No me estás hablando del alma ni del espíritu, o sea, no sé cómo concibes la vida, tu propia existencia, la de los demás, ¿no? Claro, porque allí habría otro problema que ver, porque hay personas que creen en la trascendencia y que me parece muy bien, y hay personas que no. Ah, no, por supuesto, claro. Entonces, ahora se está poniendo muy de moda, me he dado cuenta de eso, fíjense, y que me parece también peligroso. ¿Qué cosa? Que hacen alarde de que son ateos. También es una cuestión que habría que pensar por qué. Llega a tanto el desazón de la vida para que vos digas, soy ateo. ¿Ibas a decir ya se lo he escuchado a varios, por eso lo digo. ¿Te tocó eso? ¿Qué ibas a decir? Que en realidad me parece que va más allá de la religiosidad, que tiene que ver con justamente esa desazón, ese sinsabor de transitar la vida como un traspaso como de un libro, ¿viste? De cambiar la página un día tras otro. Tiene que ver con esto de perder la fe en general. O sea, porque por ahí no tiene que ver con, yo no creo en Dios, pero no tiene que ver con el Dios de cristiano, ni con los otros monoteístas. No con la religión en sí. Sino tiene que ver con una cuestión de perder la fe, que en realidad es lo que sostiene al hombre en pie. Claro. Porque nos sostiene en pie. O sea, creer en algo, en lo que sea, creer en nuestra propia existencia, si se quiere, es lo que nos sostiene en pie. Y es re loco que hay como generaciones intermedias que tienen como anulada esa cuestión, como la pérdida de la esperanza. Y esa necesidad de creer, porque es una necesidad que surge del miedo del ser humano, donde después tenés que recurrir a una fuerza superior porque sabés que estás desbordado. Ya entonces decir, bueno, Dios, ahí es cuando nos acordamos, ¿no? Muchas veces. Sí, de varias religiones. Hay muchas formas de creer. ¿Sabes qué leía el otro día? Ahora me voy a Marta.
¿no? Porque leía el otro día cuando estaba mirando esa nota que refiere a lo que tocamos recién, de los collados eternos, y viste que muchas veces hay palabras que yo ya conozco, sin embargo tenés que recurrir a un diccionario, a apelar, ¿no? Sí, para buscarle el significado preciso, exacto, correcto. Y háblame, por favor, de los collados, que también tiene una concepción bíblica, pero háblame de todo, por favor. Claro, claro, sí, bueno, ante todo, Bufano fue un hombre de una profunda religiosidad. Ajá. Como dice Luciana, no exactamente un hombre practicante en el sentido de un hombre de iglesia, pero sí un hombre de una profundísima fe. Y entonces este libro, Los Collados Eternos, se refiere justamente a esa añoranza de la trascendencia, de la vida espiritual, que él ejemplifica en una serie de biografías de santos, porque eso es lo original de este libro. Cuando éramos chicos, y hablo también de la prehistoria, circulaban muchísimo esas revistas, vidas ejemplares, que tenían vidas de santos. Esa costumbre es muy antigua, pero se ha ido perdiendo. Bufano, de alguna manera, recrea en este libro esas biografías. Ahora, cuando yo empecé a estudiar ese libro, me planteé la siguiente pregunta. ¿Hubiera sido lógico que hablara de San Ignacio, de San Francisco, de San Antonio, de San José, pero no de Santa Lutgarda, San Boris? Unos santos rarísimos, claro, en general de la Europa del Este, o de Oriente inclusive. Y bueno, esa es la pregunta que nunca he podido responder todavía. ¿De dónde sacó él ese contenido? Pero al margen de eso, sí, compone con los datos que él habrá sacado de algún lado, de algún antiguo florilegio medieval probablemente, porque a él le encantaba todo lo que tuviera que ver con la Edad Media. Pero no le he podido encontrar la fuente. He leído varios de esos florilegios y tampoco están ahí las fuentes. Bueno, pero al margen de eso, hace unos relatos bellísimos que me pareció justamente importante volver a ponerlos en circulación, porque al ser Bufano un autor que no ha sido, se reeditó por última vez en 1982 con una edición de sus poesías completas que hizo Gloria Videla de Rivero. Después de eso ha habido alguna que otra edición un poco pirata, digamos, de alguna parte de su obra. Pero no se ha hecho algo así muy, muy importante, entonces no se lo conoce porque no hay cómo leerlo. Claro. Pero yo creo que todo el que lee a Bufano se queda encantado con alguna de sus múltiples facetas, porque además de esto que tiene que ver con su religiosidad y con lo espiritual, tiene descripciones de paisaje, pero también tiene una beta poco conocida de censor de las costumbres, un libro que se llama Zoología Política, que es sumamente actual, si lo leemos no va a perder nunca actualidad. Bueno, eso con respecto a Bufano, pero me pareció que este libro era una respuesta también a esto que veníamos hablando, volver a recrearnos en esos versos tan límpidos que nos muestran algún ejemplo de vida. Qué bueno. Y esto lo cierro, no sé si vieron la indicación que me dice, como ahí cerrando este segundo bloque. No, estamos bárbaros, porque cuando leía esto, digo, esto yo no lo sabía, mira vos, cada vez no se termina nunca de aprender nada, ¿no? ¿Lo de Vicentico será cierto? Sí, es es hijo de Ariel, es decir, bueno, mejor no meternos en ciertos entretelones familiares, pero sí, él admite que es nieto de Bufano. Que es nieto de Bufano. Sí. Bueno, pero como algunos así no sabe de qué habla, ¿no? Porque si no ya hubieran puesto un tema de Vicentico, pero me agarraste descolgado, no sé de qué se habla, ¿no? Claro, lo que pasa es que el hijo de Alfredo Bufano, Ariel, ¿cierto? Es el papá de Vicentico. Si bien es cierto que Vicentico tiene el apellido Copelo, ¿no? ¿Capelo o Copelo? No, Vicentico, claro. ¿Tiene el apellido de su...? Tiene el apellido de la mamá o del primer marido de la mamá. Del primer marido de la mamá. Yo por eso digo, en ese entretelón no me voy a meter, pero... Sí, lo han publicado ya, ¿no? Sí, yo creo que es algo que yo leí en las redes, o sea que no es un secreto de familia. No es un secreto, así que no somos indiscretos. No, pero bueno, hay ciertas intimidades. Claro, lo cierto es que Vicentico, cuando estuvo acá en Mendoza, alguien le preguntó en una de sus actuaciones, ¿no? Dijo, sí, tengo una historia acá en Mendoza.
Mi abuelo, que falleció en San Rafael, tenía idea de que era un famoso poeta, había dicho Vicentico, ¿no? Refiriéndose a Alfredo Bufano. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Anticipo algo en esto de andar por ahí. Sé que tenés tu propio taller de arte, sé que Marta está con los talleres literarios, que Beatriz tiene mucho más por decir todavía, pero yo estoy pensando en aquella gente que dice que muchas veces se da comúnmente, está charlando y dice, yo tengo una vida como para escribir un libro. Muchas veces lo escuchás decir. Sí. O cuando no, una persona que escucha a otra, che, vos tendrías que escribir un libro, ¿no? Digo, ¿es tan así? Enseguida, vamos a una pausa. Este es El Puente. Seguimos comunicándonos. Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca, nunca, nunca estarás en el olvido de lo que hizo y dijo el amor y la pasión desde tu boca por el código de honor. Se viene una nueva Expo Educativa Mendoza. Vas a poder encontrar toda la oferta para elegir lo que quieras estudiar, hacer talleres de orientación vocacional y muchas actividades más. Te esperamos el 7 y 8 de agosto en las naves Cultural y Uncuyo de 9 a 18. Viví la experiencia Expo. Caminos por descubrir. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. Acompaña en El Puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. Si lo conocés, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Udgra, 40 años de gestión y compromiso. Un nuevo hacer por tu futuro. Udgra Mendoza, Mitre 741 Ciudad. ¿Qué tratamiento buscas para tu cuerpo? Spa Quanjin, masajes, estética corporal y facial. Peatonal Sarmiento 74, segundo piso, oficina 1 Ciudad. Quanjin es relajación, salud y belleza. Encontranos en redes y entérate de todas nuestras promociones. Quanjin, Spa Cuerpo y Alma. Tengo para mí muy escondido el sonido del... Muy bien, continuamos. Último tramo, último segmento de este puente. Cuando nos preguntan por ahí, algunas personas que no pudieron verlo en este preciso momento que estamos en vivo, el programa se repite los jueves a las 22 horas, los domingos a las 12 horas está nuevamente en la pantalla de TVO y los domingos a las 12 está también ya en las redes, en YouTube, para que puedas verlo, compartirlo con el mundo entero. Ahí la importancia del buen uso de la tecnología, ¿no?
quiero reparar en algunas cosas. Yo sé que ustedes se van a ir ahora con una sensación por ahí, decir, pero qué lástima que no pudimos hablar de determinadas cosas. Ocurre siempre, ¿no? Siempre eso, en todo programa de radio o televisión. Pero bueno, a mí lo que me interesa es esto, que sé que estoy en presencia de personas muy capacitadas, muy notables, como escritora, una persona que presenta, no, vos también. Y cuando hablaban recién ustedes y citaban un poco, decir, bueno, de la prehistoria, ¿no? Como si hubiesen nacido, no sé, en el siglo V, antes de Cristo. En el siglo pasado todo. Es un montón de años. Yo Sí, tengo claro. que decir que soy del siglo pasado Claro. y es un montón. Y sí, es verdad, ¿no? Yo siempre recordaba cuando me miraba la fecha de mi abuelo, que había nacido en 1890. ¡Qué bárbaro! 1800 decía, ¿no? En el siglo XIX. Claro, ¿viste? Bueno, pero a lo que voy con esto, que yo sé que si hubiesen algunas personas por ahí entre el público, decir, yo le preguntaría tal cosa a Marta, o a Beatriz, o a Luciana, ¿no? Y entonces por ahí uno se pone en ese lugar. Por eso fue que yo dije así al pasar, cuando hay gente, che, vos debieras escribir un libro, o alguien que dice, yo tendría que escribir un libro cuando mi vida, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Ahí es donde hace falta asistir a un taller literario, ¿no es cierto? Y ahí, si me das un segundo, te pregunto, Marta, porque estás en eso. No, en realidad mis talleres son de lectura de textos, pero no de práctica de escritura. Ajá. En ese caso sí Beatriz puede hablar un poquito más. Ahí vamos a Beatriz. Porque sí, le tiro la pelota a ella. No, yo enseño libros, a interpretar los libros ya escritos. Bien. Pero Beatriz asiste a talleres donde enseñan lo importante que es escribirlos. Que vi que habías asistido el martes, mirá que infidente yo, no indiscreto, el martes pasado estabas en un taller. Sí, el martes pasado asistí, porque los martes es el curso de literatura mendocina de Marta. Sí. Yo asisto a 2 talleres, uno de escritura y otro para conocer literatura y leer. Las 2 cosas son necesarias, las 2 cosas. Sí. Porque las 2 cosas te incentivan a leer, te dan ideas para leer, te enseñan a escribir. Uno no aprende a escribir si no lee, y no lee con detenimiento. Correcto. Y lee, por supuesto, buenos escritores. Bien. Pueden ser escritores que escriban en español o en castellano, yo prefiero decir castellano, que escriban en castellano, o buenas traducciones. Ajá. Pero si uno no lee, no puede escribir. En cuanto a la autobiografía, no estoy de acuerdo. A la autoficción, tampoco estoy de acuerdo. Es decir, que yo estoy de acuerdo con la ficción. Ajá. La ficción nacida de la lectura. ¿Por qué no estás de acuerdo con la autobiografía? Yo no haría una autobiografía, como las personas que dicen, ay, escribiría mi vida. Está bien, vos no lo harías. No lo considero importante, o no me importa, o no sería para mí una terapia. Una terapia, si yo, suponete que yo haya pasado todo, como todo el mundo, que uno pasa ratos buenos, o épocas buenas, épocas malas, épocas regulares, cosas así. Si yo escribiera sobre eso, sería una terapia. Si yo buscaría una terapia, que no busco una terapia, sino que busco hacer literatura mala, regular, mediocre, lo que sea, pero busco hacer una literatura, busco la ficción, busco la creación, busco la reinterpretación, busco el plagio universal, que es leer todo lo que se pueda, de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los países. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo, ya leí 3 libros que me han encantado, de la última premio Nobel, que es surcoreana. Qué bueno, y que es buenísima además. Es buenísima. Es impresionante lo que Ya escribe. llevo 3 libros porque son los 3 libros que he conseguido. Ya voy a tratar de conseguir otro. Muy bueno. Otro traducido. Claro, sí. Bueno, enseguida volvemos a incertidumbres, antes de que se nos vaya el programa totalmente. Te pido, por favor, sé que lo tuyo, ¿cómo se llama? La Flora del taller de... Casa Flora. Casa Flora. Casa Flora. ¿Qué es? Contanos. Casa Flora es un taller de artes que nació en realidad como mi atelier y de repente, bueno,
amplias necesidades, desde lo económico, necesitar compartir el espacio para poder solventarlo, se empezó como a construir. Primero solamente daba clases yo. Sí. Tenemos un taller de pintura, un taller de creación artesanal, dibujo. Pero después, ahí estamos, ese es el taller de dibujo de los sábados, que es hermoso. Y después, bueno, se fue abriendo el espacio a compartir los horarios que yo lo ocupaba con otros creadores. Ahí tenemos un taller de escritura en el taller también. Hay terapistas, o sea, se convirtió en una especie como de santuario entre las artes y el bienestar, porque yo siempre les digo que además de venir a aprender a dibujar, vienen a hacer terapia conmigo. Claro. Porque escucho más que un peluquero. Y nada, son, a ver, en épocas de crisis, yo creo siempre que un poco lo que vamos dejando como para el final son los pequeños placeres personales. Uno piensa en que hay que pagar las cuentas, en que hay que comer, en que hay que... Y los pequeños placeres personales que generan que uno enriquezca el alma y que vuelva a recuperar la fe, van quedando como relegados. Y estos son espacios que colaboran en eso. Yo veo que la gente que llega se queda porque van a desenchufarse un rato, a largar el celu, a compartir con otra gente, a conocer gente nueva, a contarse la historia. Por ahí le cuentan la historia entera a alguien que están viendo por primera vez. Mirá. Y esa comunión que generan los espacios estos, sobre todo de creación artística, tienen esa ventaja y tenemos ese privilegio. Qué lindo. ¿Dónde es eso? Estamos en el Pasaje San Martín. Estamos por ahora estamos aterrizados en el Pasaje San Martín, ahí en el sector de las oficinas, en el 3er piso, con una vista hermosa de la peatonal, en un espacio maravilloso, que yo siempre les digo que cada vez que se suben a ese ascensor que cumplió 100 años el año pasado, se hace un viaje en el tiempo hermoso. Sí. ¿Y qué días dijiste? Todos los días, hay talleres todos los días. ¿Y horarios todos los días todos también, los días? En todos los horarios. Tenemos, claro, nos pueden buscar. El Instagram del taller es casa.flora.mendoza. Sí. Y ahí está toda la oferta de talleres, hay costura, moldería, escritura, un montón de propuestas re lindas. Mirá qué bueno. Claro. Y cuando vos dijiste que la gente va ahí, ¿no? La necesidad de comunicarse. Hay mucha necesidad de expresarse, de desenchufarse un poco de la velocidad. Esos espacios generan que el tiempo se detenga. Por ahí son 2 horas y media en el que el tiempo se pausa. Claro. Y que se nos pasan volando. Y es como, yo paso el tiempo, y es porque, bueno, es continuar en otro ritmo que no es el de la calle y el de los apurones de todos los días. Dijiste, ay, que pasó el tiempo, mirá el reloj, se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo. Beatriz, quiero que digas, por favor, lo que vos quieras ya, invitando a la lectura de Incertidumbres. El primer cuento, el cuento del que siempre hablamos. Lo que vos quieras, porque ya estamos terminando el programa, pero agradecido yo por tu presencia, la presencia de todas ustedes. Muchas gracias. Que digas, nosotros por supuesto estaremos agradecidos por este libro, Incertidumbres, en el mundo de la literatura, pero decinos vos algo que cierre ya. Claro, yo interpretaría ese primer cuento, que es muy corto, que es el que se presentó, se leyó, que Carolina leyó en la presentación, porque da idea de las reinterpretaciones. A ver si puedes poner recuérdamelo otra vez, la primera ilustración. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Bueno, y mientras tanto voy cerrando. Te agradezco, Marta, enormemente. Lo voy contando, sí. Cuéntamelo otra vez se refiere a Caperucita Roja. Es un cuento que se va relatando y volviendo a relatar con distintas connotaciones según la época, con distintas situaciones según la época, con distintas ilustraciones según la época, desde hace más o menos 1000 años. Entonces yo lo he reinterpretado, y Carolina lo ha reinterpretado con esa figura en el siglo XXI. En el siglo XXI. Entonces, el cuento dice: Caperucita va siempre, siempre por el bosque, e irá siempre, durante todas las épocas, durante los 1000 años. El bosque es un símbolo de lo tenebroso, del terror, de los cuentos clásicos. Los cuentos clásicos que están muy almibarados, sobre todo por Hollywood,
muy almibarados, que no son los originales de los hermanos Grimm, por supuesto, menos mal, por suerte para nuestros niños. No nos hubiéramos criado leyéndolo. Igual no le conté el final, no se lo spoilees. No cuentes el final. Tenés que contar dónde puede conseguir la gente el libro. Claro, sí. Por favor, que nos viene bien a todas. Mirá que nos van a sacar del aire. No. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que va con la tarta de fresas. Sí. Y la sigue el lobo. Pero está, cuente el final. Está el leñador. Sí. Está el leñador. Sí. ¿Qué figura es la del leñador? El lobo lo ataca. Hay un mal olor. Un olor nauseabundo que no es el del sudor humano. Yo no contaría nada más. No contés el final, no contés el final. Hoy ¿dónde está? En García Santos Libros, me decía. En García Santos. En García Santos Libros, sí. Sí, perfecto. Ahí sabrán el final. Perfecto. Ahí sabrán el final. Que vayan y lo lean. Beatriz, un placer conocerte. Bueno, igualmente. Que sigas muy bien. Igualmente el mío. Estoy muy agradecida. No, por favor, un placer. Por esta sesión, este programa, muy agradecida. Sí, por esta difusión del libro. Por esta difusión, que por supuesto te lo voy a dedicar, que espero que lo leas, por supuesto, que me lo comentes. Cómo no, y que tengamos ocasión de reencontrarnos. Marta, un enorme placer, gracias por estar también. Gracias por tu interés por la literatura de Mendoza. Por favor. Luciana, un gusto enorme. Un placer. Te espero, cuando quieras, de visita ahí en el pasaje. Bueno, me encantará hacerlo, sí. Y bueno, y la invitación cruzada también a nuestro público, quienes están allí en diferentes lugares del país, dije, porque estoy pensando en la señal satelital de TVO, pero a través de las redes en el mundo entero, qué lindo, ¿no? Señor. Bueno, muchas gracias por estar, que sigan muy bien, hasta el próximo encuentro. Era noviembre, el tilo estaba en flor, cerca venía el verano y ya a distancia cercana de mi mano y de mi corazón llegó el amor.